Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a comenzar con una revisión de los contenidos que estuvimos trabajando en los encuentros iniciales para la formación. Para los que estuvieron presentes en esos encuentros, ya saben, ya me conocen. Para los que no, yo soy la profesora Karina Duna, profesora de Introducción al Cálculo. Nuestros días habituales de cursada van a ser los martes de 20 a 22 y los jueves de 19 a 22. Por ahora vamos a arrancar con la modalidad virtual. De todas maneras vamos a tratar de respetar el horario de cursada. Yo voy a ir subiendo distintos materiales para que ustedes puedan ir trabajando desde sus casas. Vamos a habilitar foros de debate, de consultas. Intentaremos hacer conferencias, videoconferencias para evacuar todo tipo de dudas. Voy a habilitar un canal de YouTube para ir subiendo este tipo de videos que pueden ser de carácter explicativo, aclarativos o simplemente un material más que acompañe a la teoría que ustedes tienen en el material que les dejé, les compartí a muchos de ustedes vía correo. Por las dudas les recuerdo que mi correo es carinaduna, Carina con C, carinaduna@gmail.com.ar. Bueno, vamos a empezar con el repasito que estuvimos trabajando en los encuentros iniciales para la formación. ¿Recuerdan con qué conjuntos numéricos estuvimos trabajando en esos encuentros? Bien, estuvimos trabajando con el conjunto de los números naturales, con el conjunto de los números enteros, y con el conjunto de los números racionales estuvimos trabajando muy poco. El conjunto de los números racionales lo vamos a retomar en una próxima clase. Por ahora nos vamos a dedicar a simplemente mencionar algunas de las características con las que estuvimos trabajando en esos encuentros. Bien, vamos a repasar algunas características de esos conjuntos. Vamos a correr un poquito así pueden ver todos. Simbolizamos con la letra N el conjunto de los números naturales. Dijimos que una manera simple de definir este conjunto numérico y una manera simbólica es usando esta notación, la notación de las llaves que simbolizan conjuntos y los elementos separados por coma. En este caso, fíjense que el conjunto de los números naturales no está formado únicamente por estos 4 elementos, sino que tiene puntitos suspensivos. En matemática los puntos suspensivos remiten a que la cosa continúa, ¿no? Pero para indicar que la cosa continúa, tengo que descubrir en el conjunto determinada regularidad. Acá es más evidente que este conjunto está formado no solo por el 1, el 2, el 3 y el 4, sino por todos los números consecutivos a 4, que serían el 5, el 6, y así sucesivamente. Bien, es un conjunto infinito, no podemos nombrarlos a todos, de ahí viene el hecho de usar los puntos suspensivos. Tiene un primer elemento, que es el número natural 1, pero no tiene un último, porque la cosa continúa indefinidamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el conjunto de los números naturales, todo número natural distinto de 1 tiene un número natural que lo antecede, tiene un antecesor, o un anterior, que lo vamos a simbolizar como n-1, siempre y cuando n represente a un número natural. Obviamente que el 1 no tiene un anterior, porque no hay ningún número natural anterior a 1, porque 1 es el primer elemento. Lo que sí, todos los números naturales tienen un siguiente, un sucesor, que lo vamos a simbolizar como n+1 si es que n representa a un número natural. Vamos a decir que este conjunto de números naturales es un conjunto discreto. ¿Qué significaba eso? ¿Recuerdan? Bien, un conjunto discreto era un conjunto en el que, dados dos números, en este caso naturales consecutivos, no existe ningún otro número natural entre ellos. Esto a grandes rasgos eran las características que tenía el conjunto de los naturales. Habíamos hablado de las operaciones, no sé si recuerdan, las operaciones para el conjunto de los números naturales, las que eran cerradas. Cerradas significaba que si yo operaba con números naturales, el resultado me iba a dar otro número natural. ¿Recuerdan cuáles eran las operaciones cerradas para el conjunto de los números naturales? Si no lo recuerdan, revisen en la carpeta porque lo hemos trabajado. Bien. Este conjunto es cerrado para la suma y para el producto. Significa que cuando yo sume dos números naturales, el resultado me va a dar otro número natural,
y cuando yo multiplico dos números naturales, el resultado me va a dar otro número natural, y ese resultado va a ser único. No podíamos decir lo mismo de la resta. La resta de naturales no siempre me da un natural. Les dejo que piensen un ejemplito para aquellos que no hicieron los encuentros iniciales para la formación. Bien, vayamos ahora al conjunto de los números enteros, que lo vamos a simbolizar con la letra Z. Este conjunto de números enteros, fíjense que tiene la particularidad de estar formado no solo por los naturales, sino que agregamos el 0 y los opuestos de los naturales, ¿sí? Los puntos suspensivos adelante y detrás significa que la cosa viene indefinidamente de izquierda a derecha y que continúa indefinidamente hacia la derecha. Es un conjunto que tiene infinitos elementos. A diferencia del conjunto de los naturales, no existe un primer elemento en este conjunto Z. No podemos decir que el -3 es el primer elemento de Z, porque antes que -3 hay otro entero, ¿sí? En este conjunto, todos los números tienen un anterior, o un antecesor, que lo podemos simbolizar como Z-1, si es que Z representa a un número entero. Y por supuesto que todos los números enteros tienen un sucesor, o un siguiente, que lo podemos simbolizar como Z+1 si es que Z representa a un número entero. Este conjunto también es un conjunto discreto, lo que significa que entre dos números enteros consecutivos no existe ningún otro entero, y a diferencia del conjunto de los números naturales, no es cerrado únicamente para la suma y para el producto, porque gracias a los enteros pudimos definir la diferencia o la resta entre números, ¿sí? En este caso la resta entre números enteros también sería un número entero, por lo tanto el conjunto también es cerrado para la resta. Recordamos que cerrado significaba que si yo sumo, o resto, o multiplico, en este caso, números enteros, el resultado va a ser un número entero y va a ser único. Bien, pasemos rápidamente por las características del conjunto Q, del conjunto de los números racionales. Más adelante vamos a retomar este conjunto porque las actividades que quedaron pendientes las han realizado ustedes solos. Así que vamos a retomar a este conjunto numérico, vamos a hacer una revisión de las operaciones definidas en Q, cómo operar con Q, y vamos a trabajar con algunos problemitas e interpretaciones de este tipo de números. El conjunto de los números racionales es conocido como el conjunto de todas las fracciones del tipo A sobre B, donde A es un número entero cualquiera, y B vamos a ponerle la condición de que sea natural. Podría ser entero también, pero por comodidad vamos a pedirle al denominador de esta fracción que sea un número natural. ¿Qué nos garantizamos con esto? Que el denominador no sea 0 y que siempre sea un número positivo. Entonces el signo de la fracción dependerá únicamente del signo del numerador. Más adelante vamos a retomar estos conceptos. También lo podemos definir como el conjunto de los números decimales periódicos, concepto que también vamos a retomar en la próxima clase. Vamos a ver qué características tiene este conjunto. Nuevamente estamos en presencia de un conjunto infinito. No tiene ni primer elemento ni último en este caso, no podemos decir quién es el primer número racional que existe, ni tampoco decir cuál es el último. A diferencia de n y de z, este es un conjunto denso, no es discreto, es denso. ¿Qué significa que un conjunto sea denso? Significa que entre un número racional y otro existen infinitos números racionales. Pongo un ejemplo cualquiera. Entre el número racional 1/2 y el número racional 3/4, existen infinitos racionales entre ellos. Si yo les pidiera, alguien me dice un número entre 1/2 y 3/4, la alternativa más saludable o más simple es buscar el promedio, es decir, qué número está entre medio de 1/2 y 3/4, ¿no? Sumo 1/2 más 3/4, lo divido por 2, y seguro que voy a encontrar un número que está justo en el medio de esos dos. Y así como hice este procedimiento, lo puedo seguir haciendo indefinidamente con cada par de números racionales que se me antoje tomar. Es decir, que entre un número racional y otro existen infinitos números racionales comprendidos entre ellos. Esta característica de conjunto denso hace que no tenga sentido hablar en este conjunto de el anterior de un número y el siguiente de un número. Porque ¿quién sería el siguiente de un medio? ¿2 medios? No, porque 2 medios representan el número entero 1. Y entre un medio y 1 hay infinitos números racionales. Bueno, ¿cuál es el que le sigue?
no tiene sentido en este conjunto numérico hablar ni de anterior ni de siguiente. Así que siempre que nos remitamos a hablar del anterior de un número o del siguiente de un número, nos vamos a estar refiriendo únicamente al conjunto de los números naturales o al conjunto de los números enteros. Ampliamos este conjunto, las operaciones para las cuales es cerrado. La suma y la multiplicación es cerrada en todos los conjuntos numéricos. La resta solo es cerrada hasta ahora en el conjunto de los números enteros. Bueno, como el conjunto de los números racionales contiene en su interior el conjunto de los números enteros, porque a los números enteros los podemos pensar como fracciones cuyo denominador es 1, decimos que este conjunto también es cerrado para la resta, y no solo para la resta, también va a ser cerrado para el cociente. ¿Qué significa esto? Que si sumamos, o restamos, o multiplicamos, o dividimos dos números racionales, el resultado va a ser un número racional único. ¿Sí? Bien, hasta aquí dejamos las características de los tres conjuntos numéricos que presentamos en los encuentros iniciales. Y vamos a trabajar con otros conceptos que estuvimos estudiando o intentando acercarnos en ese único encuentro que tuvimos en el taller o en los comienzos de las clases. Múltiplos y divisores, ¿sí? Todo lo que vayamos a definir acá tiene sentido si lo trabajamos en enteros o en naturales. Lo vamos a definir por comodidad en el conjunto de los números naturales, así lo tienen definido ustedes en el material. Recordamos qué significaba que un número sea múltiplo de otro, ¿sí? Decimos que un número natural cualquiera, le llamé A para no perder generalidad, es múltiplo de otro número B, natural también, si es posible encontrar un número natural K, tal que se cumple que el número A es ese natural por B. ¿Sí? Esto significa que la división entre A y B tiene resto cero. Por lo tanto, las siguientes expresiones van a ser todas equivalentes. Podemos decir indistintamente que A es múltiplo de B significa exactamente lo mismo o equivale, este es el símbolo lógico de equivalencia que van a usar con el profesor Ramos en la materia álgebra. Decir que A es múltiplo de B significa exactamente lo mismo que decir que B divide A. Y cuando decimos que B divide A, no perdamos de vista esta característica. B divide A y la división es exacta. Tiene resto cero. ¿Sí? Decir que A es múltiplo de B es lo mismo que decir que B divide A. Y decir que B divide A es exactamente lo mismo que decir que B es un factor de A. ¿Sí? Y decir que B es un factor de A es exactamente lo mismo que decir que A es divisible por B. Decir que A es divisible por B es exactamente lo mismo que decir que B es divisor de A. ¿Sí? Todas estas expresiones se refieren a lo mismo. Hablar de que A es múltiplo de B, de que B divide a A, o B es un factor de A, o A es divisible por B, o B es divisor de A, todas dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Recordamos entonces que en la división tenemos un número que se llama dividendo, un número que se llama divisor, un resultado de la división que se llama cociente, y por supuesto en este caso vamos a estar refiriéndonos a un resto que le vamos a pedir que sea 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo chiquitito, 42 dividido 7 me da 6, el resto es 0, significa que esta división es exacta. O sea que 42 es múltiplo de 7. También podemos decir que 7 divide a 42. También podemos decir que 7 es un factor de 42, que 42 es divisible por 7, o que 7 es un divisor de 42. Son todas maneras equivalentes de decir lo mismo. Bien, una vez que nosotros definimos múltiplos y divisores, hablamos de número primo, número compuesto. Recuerden esa definición, está en las primeras páginas del material con el que estuvimos trabajando y que tienen a su disposición. Definimos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Sí? En este cuadrito podemos observar que el máximo común divisor entre varios números es el máximo número natural que divide a todos. ¿Qué significa esto? Que de todos los divisores que tienen esos números, de todos los divisores comunes, el más grande recibe el nombre de máximo común divisor.
Y el mínimo común múltiplo entre varios números es el menor número natural que es múltiplo de todos ellos. ¿Qué significa esto? Que dados los múltiplos comunes de todos esos números, el más chiquitito es el que denominamos mínimo común múltiplo. Recordamos cómo encontrarlo. Lo podemos encontrar de manera intuitiva, buscando todos los divisores y usando la definición, o bien teníamos una reglita que consistía en descomponer a todos los números en factores primos y el máximo común divisor lo encontrábamos calculando el producto de los factores primos que son comunes, pero tomando los de menor exponente, ¿sí? Cuando nos referimos a tomar los de menor exponente, nos referimos a los factores que están repetidos, los escribimos en forma de potencia. En cambio, para el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es factorizar o descomponer esos números en factores primos, y lo vamos a calcular como el producto de todos los factores primos comunes con el mayor exponente, pero también en ese producto vamos a incluir a los factores no comunes. ¿Sí? Bien, ahora que todos hicimos un repasito por todos estos contenidos que trabajamos en los encuentros iniciales para la formación, les propongo que trabajemos con las actividades de la página 24, los ejercicios desde el 3 hasta el 10 inclusive. Estos ejercicios nos van a permitir reforzar este repasito que estuvimos haciendo. Algunos de estos ejercicios estuvieron incluidos en la autoevaluación que subí a la página de Facebook, ¿sí? Empiecen a trabajar con estas actividades y luego habilitaremos un foro para las dudas, consultas, e iremos subiendo las respuestas y seguiremos avanzando en la próxima clase con números racionales y todas las maneras de interpretar a las fracciones, cómo ubicarlas en la recta, cómo operar, interpretarlas como parte de un todo. La interpretación de porcentaje también tiene que ver con las fracciones. Vamos a trabajar con esas actividades. Así que por ahora hacemos una pausa, les propongo que trabajen con estos ejercicios y nos encontramos en el foro de dudas y consultas. Nos vemos.